principal de exposición es ver lo que significa el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Como ustedes ya sabrán, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental es un sistema funcional, ¿no? Como se habla de un sistema, la idea es que este sistema no solamente supone o vincula a una sola entidad, sino que un sistema involucra a varias entidades. Como vamos a ver más adelante, este sistema está formado no solamente por el OEFA, sino también el OEFA en este caso es el ente rector de este sistema de fiscalización ambiental, pero hay otras entidades como el MINAM, las entidades de fiscalización ambiental de ámbito nacional, de ámbito regional y de ámbito local, ¿no? Todas estas instituciones, entidades, son las que forman este Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que tiene la función de vigilar que las obligaciones ambientales se cumplan por parte de los administrados, por parte en este caso que estamos hablando hoy día, por parte también de las entidades que tienen funciones de fiscalización asignadas como tal también en su ROF, ¿no? Entonces, esto es justo lo que les comentaba, que el CINEFA no solo está formado por una sola entidad, nosotros somos el ente rector, pero también está formado por el Ministerio del Ambiente, pero aclaremos, el Ministerio del Ambiente no es una entidad de fiscalización ambiental, no cumple funciones de fiscalización ambiental, es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental y las entidades de fiscalización ambiental que son, como les digo, de ámbito nacional, regional y ámbito local. Bueno, ahí en el dibujo se ha puesto provincial, que es un ejemplo, porque el gobierno provincial puede ser también a la vez los gobiernos de ámbito distrital, no solamente los de ámbito provincial, ¿no? Entonces, eso es todas estas entidades en su conjunto son las que forman el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. La idea del sistema en realidad es que la fiscalización ambiental se realice de manera eficaz, eficiente, ¿no? Entonces ahí viene cómo OEFA va a hacer ese seguimiento, va a dar las pautas para que otras entidades que tienen funciones de fiscalización ambiental cumplan su labor de la manera más eficiente posible, ¿no? Esa es la idea. Y la idea es obviamente establecer nexos, puentes entre diversas entidades de fiscalización ambiental para que no se superpongan las competencias, ¿no? Siempre sucede que hay un tema de, por ejemplo, vertimiento de aguas residuales a un río, ¿no? Entonces hay que ver si ese vertimiento de aguas residuales proviene de una actividad sectorial, por ejemplo, de una industria, o puede ser que provenga también de una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces involucra a distintos sectores y, por ejemplo, también involucra en este caso que les pongo la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver quién es responsable de tal o cual competencia y OEFA tiene que vigilar efectivamente para que esta interacción que tienen que hacer estas entidades sea de la manera más eficiente, ¿no? O sea, ese es nuestro trabajo y en eso al menos estamos tratando de avanzar, ¿no? Acá, bueno, como ustedes, es simplemente un punto que se puso ahí porque el OEFA, justo para señalarles, OEFA no solo es el ente rector del CINEFA, sino que también a la vez cumple funciones de fiscalización ambiental directa, ¿no? OEFA, como vamos a ver en el siguiente cuadrito, ahí está. OEFA tiene funciones de fiscalización también, como les digo, de índole así directa en el tema, por ejemplo, de minería, electricidad, hidrocarburos, en el tema de industria. Recientemente también se están, todo el tema de industria manufacturera ya se transfirió a OEFA, el tema de lo que es también las funciones de DIGESA también se está ya viendo el tema se ha iniciado el cronograma de transferencia de funciones, aún no se culmina, pero ya está en proceso de transferencia, y así se van a seguir incorporando competencias de otros sectores, como podría ser, por ejemplo, el tema de transportes, el tema de agricultura, ¿no? Entonces, pues hasta el momento tenemos las competencias
que se indican ahí que, bueno, no son materia de esta exposición, en alguna otra exposición lo van a dar, porque en realidad es un tema bastante extenso, porque son a lo que nos dedicamos también el día a día, la parte más, digamos que la parte donde donde recibimos las constantes denuncias, ¿no? El tema minero, el tema hidrocarburos, también es nuestro quehacer diario. Por eso les digo, igual para que lo tengan y que se les quede ahí grabado, que OEFA no solo es el ente rector del sistema, sino que también a la vez cumple función de EFA, ¿no? De entidad de fiscalización ambiental. O sea, existen esos dos roles en OEFA, ¿no? Acá justo para explicarles un poco, el OEFA como ente rector del CINEFA tiene la facultad de dictar normas que regulen justo el ejercicio de la fiscalización ambiental, ¿no? Hay normas que OEFA dicta que son tomadas incluso en algunos casos de manera supletoria como por otras entidades, como por ejemplo ha sido el caso de la Dirección General que ve temas ambientales en el Ministerio de Transportes, que aplica de manera supletoria un reglamento de tipificación de infracciones generales que tiene OEFA hasta que ellos aprueben su reglamento de manera específica, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una de las pautas que como ente rector se le da a las CEFAS con la intención de que ellos, a través de nuestros lineamientos que nosotros damos, puedan ellos también aplicar en tanto no tengan quizás las pautas para poder ejercer su fiscalización ambiental. No me refiero a la tipificación de infracciones, ¿no? Que eso es un tema muy aparte y que cada institución lo tiene que tener, sino que son solamente pautas para el ejercicio de la fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, en este caso de la función supervisora a EFA, que como les digo es una de las funciones de OEFA, ¿qué se supervisa? Nosotros cuando vamos a los ministerios, a los gobiernos regionales, a las municipalidades, lo que fiscalizamos es cómo han desempeñado su función de fiscalización ambiental que ellos tienen. Hay casos también, y muchos sobre todo en el tema de gobiernos locales, en el cuales las municipalidades son las infractoras, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí nos vemos en problemas efectivamente porque es la misma entidad de fiscalización ambiental a la cual debemos vigilar que cumpla su función, pero a la vez también muchas veces se convierte en administrada y a la vez infractora, ¿no? Entonces, eso sobre todo es en el caso de municipalidades, ¿no? Nosotros cuando vamos a hacer la supervisión llevamos una matriz de cuáles son estas obligaciones fiscalizables, identificados obviamente en su ley de creación, en sus reglamentos, en su ROF, y vamos identificando función por función. Y sobre todo, haciendo énfasis en aquellas denuncias o casos que, por ejemplo, salen en las noticias, por ejemplo, hubo un tema de un derrame, ¿no? Supongamos, o bueno, pongamos o un vertimiento, entonces nosotros hacemos seguimiento, por ejemplo, en tal distrito, nosotros a ver qué acciones ha realizado de fiscalización ambiental respecto de esta denuncia, ¿no? Entonces, básicamente ese es el seguimiento que se hace a las entidades, ¿no? El hecho de vigilar que efectivamente no dejen su función desatendida, sino que obviamente estén tomando acción. Cabe aclarar que realmente en la práctica no se va muchas veces con el hecho de que una entidad cumpla eficientemente su función de fiscalización ambiental, no se va a solucionar el tema ambiental, ¿no? Eso en realidad quizás a ustedes verán, sí, pero existe mucha contaminación. Sí, efectivamente es cierto, ¿no? Y en realidad es por eso que no solamente existe el CINEFA, sino existe otro sistema, por ejemplo el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que integra a otras entidades que tienen otras competencias, ¿no? Porque a veces el fiscalizador va y cumple muy bien su función, pero ya la deficiencia viene desde la aprobación del instrumento de gestión ambiental, o porque esta actividad no tiene instrumento de gestión ambiental, o porque es informal. Y obviamente eso depende no del fiscalizador, sino del sector donde la actividad se realiza, ¿no? Entonces, eso igual se los comento porque a veces, muchas veces dicen, sí, pero EFA, y entonces la idea es que comprender, como les digo, que cada entidad tiene su función que repercute obviamente en nuestra actividad también. Como les pongo el ejemplo esto de la falta de certificación o el hecho de que el instrumento de gestión ambiental sea deficiente,
porque nosotros no podemos fiscalizar más allá, obviamente, de lo que está estipulado en el instrumento de gestión ambiental. Si bien es cierto, podemos dar recomendaciones para la mejora de estos instrumentos, ¿no? Pero obviamente a veces el día del trabajo se dificulta por lo que viene ya previsto en el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Sí, justo quería comentarle, más bien no hice la precisión, por un tema de coordinación me han pedido que si las preguntas lo pueden formular al final para no cortar y de repente nos extendemos un poco más y no terminamos, ¿sí? Por favor. Entonces, esto era justo lo que les indicaba la Dirección de Política y Estrategia en Fiscalización Ambiental, es la que contiene a la Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental, que es en donde yo trabajo, que es la subdirección que ejerce, como les digo, esta función específica de rectoría que tiene OEFA de seguimiento a otras entidades de fiscalización ambiental, también de establecer normativas que son aplicables también para las otras entidades de fiscalización ambiental y también la otra función, como parte de nuestra rectoría, nosotros también hacemos capacitaciones, el fortalecimiento también de las otras entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Digamos que estamos ahí apoyándolos para la elaboración de sus instrumentos de gestión, no de gestión ambiental, sino sus instrumentos de fiscalización, que ustedes saben, ellos tienen que aprobar su PLANEFA, ¿no? Su Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Nosotros estamos ahí verificando que efectivamente cumplan con eso, que lo elaboren de manera adecuada, ¿no? Cuáles son las pautas para esa elaboración. Y acá justo era lo que ya veníamos hablando, que son las EFA, ¿no? Estas EFA dijimos que forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y son de 3 ámbitos, ¿no? De ámbito nacional, regional y local. De ámbito nacional tenemos el tema de los ministerios, en tanto las competencias no hayan sido transferidas a OEFA, que ya un poco les estaba adelantando, y bueno, algunas instituciones que son entidades que operan de manera independiente a lo que es un ministerio, que es por ejemplo un organismo técnico especializado, como podría ser la Autoridad Nacional del Agua, el CERNAN, CERFOR o SINFOR, ¿no? Entonces, esas entidades son de ámbito nacional, pero que obviamente son organismos técnicos especializados, que también cumplen la función de EFA, ¿no? Entonces, pero una EFA específicamente, de acuerdo a lo que dice la norma, es una entidad que tiene atribuida de manera expresa la función de fiscalización ambiental, ¿no? Con este tema, en realidad, ha habido un trabajo que hemos tenido que hacer desde la subdirección, porque cuando se dio esta ley, obviamente era un poco difícil encontrar en muchas normas de las entidades de ámbito nacional que diga, por ejemplo, de manera literal, por así decirlo, porque algunos lo entendían, ya, es expreso, tiene que ser literal, ¿no? De manera literal tiene que decir fiscalización ambiental, si no, no soy EFA, ¿no? Entonces ahí hubo todo un trabajo y por eso en algún momento se sacó del régimen común de fiscalización ambiental y ahí se estableció qué se entendía por fiscalización ambiental, ¿no? El término en sentido amplio, en sentido estricto, un poco para poder ayudar a entender finalmente cómo se entendía este término para no sea tomado de manera tan limitada, ¿no? Porque al inicio, como les digo, muchas entidades decían, no, si mi ley de creación no dice que realizo fiscalización ambiental, entonces yo no soy EFA. Claro, quizás no hay de manera expresa, pero realizaban, por ejemplo, monitoreos, ¿no? Que obviamente en temas ambientales, realizaban evaluaciones, realizaban vigilancia, acciones de vigilancia, de acciones de control, supervisión, ¿no? Entonces, eso ya por esa función de fiscalización que ahora sabemos en el marco del régimen común de fiscalización ambiental, que es fiscalización ambiental en sentido amplio, por esa función en específico, ya ellos se constituyen en una entidad de fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, justo ahí en esta descripción se menciona que excepcionalmente, por ejemplo, y por disposición legal, puede ser considerada EFA aquel órgano de línea de la entidad que se encuentra facultado
capacitada para realizar funciones de fiscalización ambiental. Este es el caso de la Dirección General de Minería, que, o sea, en este caso particular hay una ley que así lo establece como una entidad de fiscalización ambiental, porque claro, lo normal sería que fuera el Ministerio de Energía y Minas y no la Dirección General de Energía y Minas, pero en este caso, para lo que es el caso de pequeña minería y minería artesanal en Lima, en el ámbito de Lima, sí se constituye en EFA, en Entidad de Fiscalización Ambiental, la Dirección General de Energía y Minas, ¿no? Esa es la excepción que establece la norma para el tema de las CEFAs, porque normalmente, como les digo, son los ministerios o los organismos técnicos especializados en el ámbito nacional y los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y distritales, ¿no? Ese es todo el universo de estas entidades. Y bueno, ahí justo ya era un poco ya en resumen lo que ya estábamos hablando. Ahí justo ponen el ejemplo que les estaba señalando en la parte de EFA por excepción de la Dirección General de Minería, como les decía, que es el único caso así particular, y la dirección también de capitanías y guardacostas también, ¿no? Que es obviamente, no es digamos la institución, el ministerio en este caso, que vendría a ser el Ministerio de Defensa, por ejemplo, en el caso de la dirección de capitanías y guardacostas, ¿no? Pero en estos casos particulares son esas direcciones, la EFA. Lo que no sucede con el tema, por ejemplo, de DIGESA, ¿no? Muchos decimos, sí, DIGESA es EFA. Y bueno, yo cuando hablé de transferencia y funciones mencioné el tema de DIGESA, pero en realidad ahí, por ejemplo, es el Ministerio de Salud, no es DIGESA, sino que como, digamos que DIGESA es la cara del día a día del tema, ¿no? Entonces como que ya uno tiene en la mente DIGESA, pero la EFA finalmente es el Ministerio de Salud. Por ende, el plan anual, por ejemplo, de evaluación y fiscalización ambiental que se tenga que aprobar es por una resolución ministerial del Ministerio de Salud, no por una resolución directoral en este caso de DIGESA, como sí ha sucedido, ¿no? Como en los ministerios se manejan un poco así medios, o sea, como medio separados, hemos tenido casos de direcciones que han aprobado sus planefas, ellos, ¿no? La dirección ambiental, pero finalmente la responsabilidad es del ministerio, no es de la dirección, salvo esas excepciones que les estaba indicando, ¿no? La EFA regional es pero eso es al otro ámbito. Esto es solamente en Lima. Dirección es Lima nada más. Sí, la Dirección General de Minería es para el tema de Lima nada más. Para la municipalidad de Lima, ¿no? Lima, nosotros. La municipalidad de Lima. Sí. Lima sigue siendo Minería, el departamento de Lima. Bueno, acá justo un poco para comentarles así, de manera un poco general, les vamos a presentar para que conozcan a todas nuestras EFAs, que hacemos seguimiento desde la subdirección en la que yo trabajo, ¿no? En realidad les voy a presentar de manera resumida porque entenderán que esto también es bastante amplio y de repente por ahí muchos de ustedes quizás conocen más algún sector de lo que yo ahorita les voy a mencionar, pero en realidad voy a hacer un esfuerzo solamente de mencionar de manera breve con algunos casos, ¿no? Pongo para que tengan en mente y se les quede qué entidad, por ejemplo, procede en tal o cual caso, ¿no? Voy a tratar al menos de hacer la presentación de esa manera, a ver, para que quizás sea un poco más productivo, ¿no? Y justo esas son las CEFAs de ámbito nacional que ya un poco las íbamos mencionando. Ahí tenemos a CERFOR, a OSINFOR, a la Autoridad Nacional del Agua, a CERNAM. Ahí está la Dirección también de Capitanía de Puerto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda, ¿no? Ahí, por ejemplo, empezando por la primera que se ha puesto, el Ministerio de Agricultura y Riego ejerce sus funciones a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, ¿no? Básicamente acá, obviamente, hay que relacionar
¿Qué funciones de fiscalización de manera resumida cumple esta EFA? Son la fiscalización de los proyectos agrarios, ¿no? La fiscalización, por ejemplo, del tema de camales, la fiscalización del tema de granjas, ¿no? Los cultivos, también la fiscalización de cultivos. En el Perú se realiza la agricultura de manera intensiva y así está contemplado también igual los proyectos que fiscaliza esta dirección, está referido a la cultivos, por ejemplo, que son realizados de manera intensiva, ¿no? Y si bien es cierto, acá en realidad parece increíble que ustedes van a decir camales, pero hay un camal por acá cerca nomás y también lo fiscaliza, o también hay en Puno un camal, sí. La Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios no tiene competencias transferidas a nivel nacional, la ejerce únicamente aquí en Lima, o sea, tiene acá su sede en Lima para todo el ámbito nacional. No ha habido transferencia de funciones en esta materia en el sector agricultura. Solo lo ha habido en lo que es el sector forestal, que también pertenece a agricultura, pero no ha habido transferencia a los gobiernos regionales ni a las municipalidades, ¿no? Entonces, como les digo, este ministerio tiene bastante responsabilidad en esas denuncias que están referidas a granjas, camales, a estos temas, por ejemplo, también que quizás hemos escuchado referido a lo que sucede en Loreto o en Ucayali con esto de estas empresas que cambian el uso de los suelos para realizar actividad agrícola, ¿no? Para cultivar cacao, palma aceitera. Entonces, esos proyectos deberían de tener la certificación ambiental del Ministerio de Agricultura y Riego. Si bien es cierto, por ahí también tienen que tener otras autorizaciones de la Autoridad Forestal, pero en primera instancia es la certificación del Ministerio de Agricultura y Riego para ese tipo de proyectos que les estoy indicando. Bien, ahí en el caso de CERFOR, como ustedes saben, es una institución que está adscrita al Ministerio de Agricultura. Básicamente las funciones de CERFOR es el ente rector del Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Por ahí tiene un tema también normativo similar a lo de nosotros, pero en su rubro. Y las funciones de CERFOR básicamente, de fiscalización estamos hablando, de lo que sería acá CERFOR sede central, digamos así, el CERFOR que encontramos en La Molina. Ellos son los que se encargan de fiscalizar las autorizaciones de desbosque, ¿no? Las autorizaciones de desbosque son aquellas que se otorgan para realizar alguna actividad de otra índole que no sea forestal en el bosque. O sea, por ejemplo, se va a realizar una actividad de hidrocarburos, se va a realizar un tema minero, van a hacer una carretera, van a hacer un helipuerto. Entonces, esos árboles que se van a cortar requieren de una autorización de desbosque. Lo aclaro porque en realidad el tema desbosque a veces se usa de manera indiscriminada, pero que les quede claro que cuando uno habla de desbosque, estamos refiriéndonos a esa autorización de desbosque, ¿no? Y como les comento, CERFOR, en su sede central, es el que se encarga de autorizar y de fiscalizar. En realidad, esa es una labor que CERFOR prácticamente está en pañales en el tema, porque hasta el momento no se ha visto alguna resolución que imponga una sanción por algún incumplimiento de alguna empresa en este tipo de autorizaciones, que de hecho sí la hay, ¿no? Pero CERFOR, también les comento, recién prácticamente hace 2 meses es que ha aceptado su condición de EFA, ¿no? Porque siempre estaba en constante devolver documentos diciendo no, yo no soy una entidad de fiscalización ambiental, no soy una entidad de fiscalización ambiental. Entonces, por eso, con CERFOR hay mucho por trabajar, porque el tema de aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre y lo que ellos fiscalizan es también bastante amplio. Y bueno, CERFOR también tiene sus administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre. Seguro muchos de ustedes saben, en provincia todavía existen las administraciones técnicas forestales en aquellos sitios donde las competencias forestales no han sido transferidas a los gobiernos regionales, ¿no? Por ejemplo, esto sobre todo es en costa y sierra, porque todas las de selva ya han sido transferidas a los
funciones de fiscalización en esa materia a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces las administraciones técnicas, por ejemplo, que fiscalizan también el tema de las autorizaciones de cambio de uso, ¿no? Que justo hablábamos hace un momento respecto de ese ejemplo que les ponía de las empresas que realizan cultivos en selva. Hay autorizaciones de cambio de uso que estas administraciones técnicas tienen que fiscalizar, ¿no? Esa es particularmente su función. OCITRAN en realidad digamos que tiene una función chiquitita de fiscalización, porque en realidad solo, por así decirlo en resumidas cuentas, solo fiscaliza las cláusulas ambientales de los contratos que están referidos al tema de infraestructura pública de transporte, en los cuales hay alguna obligación ambiental. De aquellos casos que no existe, esto sobre todo data de contratos que se han dado tiempo atrás, ¿no? Actualmente casi todo ese tipo de obras que son realizadas de infraestructura pública, que tienen su certificación, son fiscalizadas directamente por el Ministerio de Transportes, ¿no? Entonces, ahí como que ha habido una especie de, casi su condición es particular, porque en tanto tengan vigencia esos contratos, OCITRAN seguirá siendo una EFA, ¿no? Porque como les digo, fiscaliza puntualmente las cláusulas de todos aquellos contratos que tienen que ver con infraestructura de transporte, ¿no? Que no son en realidad los más frecuentes. Más hay, en el caso de transportes, como justo vamos a ver, adelantando un poco y ahí relacionándolo al Ministerio de Transporte, hay muchas denuncias en temas que están afectando, por ejemplo, están construyendo una carretera y hay una afectación por el tema de los residuos, ¿no? Entonces ahí obviamente ese tipo de proyectos sí de infraestructura, como en este caso que hablamos de una carretera, ahí sí puntualmente entra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Son proyectos que obviamente tienen su registro diferente a lo que, como les manifestaba, el tema de OCITRAN es puntualmente contratos. El tema del Ministerio de Transportes sí son proyectos que siguen, digamos que es el común, en todo lugar encontramos, ¿no? Proyecto, se está realizando la construcción de la carretera tal, ¿no? Entonces esos proyectos son fiscalizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto de los impactos que genere esta actividad, ¿no? Pasando a CERNAM. CERNAM es una EFA que fiscaliza, tiene funciones de fiscalización ambiental y ejerce potestad sancionadora, así puntualmente, dentro de áreas naturales protegidas. Con CERNAM siempre ha habido la discusión, pero en su zona de amortiguamiento, ¿no? Muchos dirán, no, pero la zona de amortiguamiento también. El tema es que CERNAM en su zona de amortiguamiento solo tiene función de realizar como una vigilancia, ¿no? Como hacer como mirar, ¿no? Como ir y hacer un patrullaje, pero no tiene la potestad para, por ejemplo, iniciar un procedimiento sancionador a alguien que cometió una infracción ahí. Entonces, CERNAM, una vez más, le repito, ejerce función de fiscalización ambiental, ejerce potestad sancionadora dentro del área natural protegida. En su zona de amortiguamiento, quizás, por ejemplo, alguien taló un árbol y de repente esta área natural protegida queda en Loreto, nos imaginamos. Como ya la zona de amortiguamiento, en este caso CERNAM no puede ejercer potestad sancionadora, si alguien, por ejemplo, taló un árbol, entonces ahí, como les digo, a los gobiernos regionales, en selva se les ha transferido competencias de fiscalización ambiental, ahí interviene el gobierno regional, ¿no? Entonces es así, como les digo, y les repito, CERNAM solo ejerce potestad sancionadora dentro del área natural protegida. En la zona de amortiguamiento no ejerce potestad sancionadora, solo hace vigilancia, ¿no? Eso está. Y igual acá también hay áreas de conservación regional, hay áreas de conservación privada que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, cuya rectoría es ejercida por CERNAM, pero de igual manera también, no es que CERNAM pueda sancionar
quizás el incumplimiento de una obligación dentro de un área de conservación regional o un área de conservación privada. No, es solamente dentro del núcleo del área natural protegida. O sea, si alguien tala un árbol, si alguien caza un animalito que es fauna silvestre, o quizás vienen turistas y incumplen obligaciones referidas a la protección de esa área, ahí sí CERNAM ejerce potestad sancionadora dentro de la ANP, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, que es otra EFA de ámbito nacional, ¿qué función específica cumple? Ellos son el ente rector también de recursos hídricos, ¿no? Pero en el tema de fiscalización ambiental, ellos ejercen la potestad sancionadora a través de dos de sus órganos, que están en provincia. Son las autoridades locales de agua y las autoridades administrativas de agua, la AAA que le llaman, ¿no? Las autoridades locales de agua son los que inician el procedimiento, la investigación, por así decirlo. No son los que van a campo, verificaron que hay un vertimiento no autorizado, iniciaron su procedimiento, ¿no? Hacen su informe y dicen, sí, se presume la infracción tal. Eso le pasan a la autoridad administrativa del agua, a la AAA. Y la triple de la zona es la que se encarga de iniciar el procedimiento administrativo sancionador y de sancionar, de corresponderlo, ¿no? Entonces, como le digo, hay dos órganos de la Autoridad Nacional del Agua en provincia, porque la Autoridad Nacional del Agua acá, la sede central, no ejerce potestad sancionadora, solo a través de sus triples y de sus salas, ¿no? Entonces, en todo el ámbito nacional, con el sinnúmero de autoridades locales de agua que hay, como 70 y tantas, a través de ellas es que la Autoridad Nacional del Agua ejerce su función, ¿no? En realidad lo de la ANA, todo lo que implique afectación al recurso hídrico, ellos tienen que estar ahí. Hay muchos casos acá, por ejemplo en OEFA, que vemos como nosotros como autoridad que supervisamos directamente, por ejemplo en tema de un derrame, ¿no?, que puede afectar al recurso hídrico. Claro, entramos nosotros, pero también entra la ANA, porque obviamente hubo una afectación al recurso hídrico. O si hay algún tema de minería también, por ejemplo, entramos nosotros y entra la ANA por el tema de afectación del recurso hídrico, ¿no? Entonces, todo lo que suponga afectación al recurso hídrico y sus bienes asociados, o sea, sus bienes asociados, ¿qué son? Es la faja marginal, el cauce del río, ¿no?, la infraestructura hidráulica, eso, ahí es donde ellos entran a fiscalizar, ¿no?, la Autoridad Nacional del Agua. Eso más o menos es, en resumidas cuentas, sus funciones. El Ministerio de Vivienda, bueno, tiene en realidad la tarea de fiscalizar a las plantas de tratamiento de aguas residuales, que digamos que en este ministerio sí es bastante complicado porque están en todo un proceso de las plantas, bueno, las entidades prestadoras de servicios, se les ha dado plazos y plazos y plazos para que sigan adecuándose, ¿no? Entonces, sigan y sigan. Algún día esperemos que estos plazos ya se terminen y obviamente puedan fiscalizar como corresponde, ¿no? Porque en realidad las respuestas que tenemos de este ministerio obviamente no satisfacen a ningún ciudadano porque obviamente todas las plantas están adecuándose y bueno, pues digamos que no sobrepasan el límite establecido y por tanto no pueden sancionarlos, ¿no? Entonces, pero básicamente ellos tienen esa función, ¿no?, de la fiscalización y también de lo que es aquellas infraestructuras que ya, por ejemplo, cuando construyen edificios multifamiliares, los más grandes, los proyectos grandes, eso también lo fiscaliza Vivienda, los proyectos grandes. Hay un tema ahí justo en discusión respecto de la densidad, ¿no?, porque ellos asumen que cuando son grandes proyectos en una determinada densidad, ellos sí son competentes, pero si ya, digamos, hay un poquito menos de esa densidad, ellos dicen, no, ya no soy, ¿no? Es la municipalidad. Y la municipalidad también dice, yo no soy, ¿no? Entonces hay un poco ahí de esa discusión, pero también es una competencia que en el día a día se ve con vivienda, ¿no? La dirección, hay otra, la DICAPI. La DICAPI es
es una entidad que hace la fiscalización, por así decirlo, en alta mar o en el medio del río, ¿no? Por así explicarlo, porque en realidad hay eventos que obviamente suceden en este tipo de zonas, por ejemplo, podríamos hablar del tema de los derrames, siguiendo con el ejemplo, en los cuales interviene también DICAPI, o por ejemplo, si un derrame de hidrocarburos, no solo DICAPI, sino también OEFA, ¿no? Dependiendo de qué es lo que se ha afectado y dónde se ha producido efectivamente este derrame, ¿no? Como les digo, DICAPI como OEFA opera, como les digo, en alta mar, en el río, en transcurrir del río, o en todo lo que es navegable, ¿no? Estos ámbitos navegables. Entonces eso es, en resumidas cuentas, estas cepas. Bueno, el Ministerio de la Producción en realidad se ha quedado reducido digo reducido porque ya las competencias de industria la tenemos nosotros, la fiscalización de todo el tema de industria y comercio interno. Pero ellos se han quedado con lo correspondiente a la fiscalización de los recursos hidrobiológicos, ¿no? Ellos, de todas maneras, hay una competencia de fiscalización ambiental, porque ustedes saben que la fiscalización ambiental no solo es fiscalizar instrumentos de gestión ambiental, sino también es fiscalización, aquellas obligaciones contenidas respecto del aprovechamiento sostenible del recurso natural, ¿no? Así está establecido en el régimen común de fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, es mucho más allá del instrumento de gestión, ¿no? Entonces, por eso que el Ministerio de la Producción va a seguir siendo EFA de OEFA, en tanto tenga esa competencia, que obviamente no creo que se transfiera. Y bueno, DIGESA ya les comentaba, DIGESA tiene la función, y justo es la principal que se va a transferir, la más conocida, es la referida a la fiscalización de las infraestructuras, ¿no? De disposición de residuos, de los rellenos sanitarios en este caso, ¿no? Entonces eso básicamente también es lo que ahora se va a transferir a OEFA en primera instancia. Entonces, pongámoslo como su función principal de DIGESA, porque obviamente tienen otras funciones referidas, por ejemplo, a los impactos que puedan generar proyectos como crematorios o cementerios, ¿no? Entonces, pero lo principal es el tema de esto de la infraestructura de disposición de residuos sólidos, ¿no? El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en realidad sus funciones, ellos fiscalizan los impactos que puedan generar las actividades turísticas, pero limitados solamente al caso de la Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, nada más. Porque ya en los demás departamentos ya ellos han transferido competencias, entonces ya son las DIRCETUR las competentes, ya no es el MINCETUR, sino la DIRCETUR. Entonces acá, como les digo, el MINCETUR en realidad solo tiene su competencia limitada a eso. Y en realidad que ahí hay una serie de discusiones, porque a veces ellos dicen, pero los impactos que generan, por ejemplo, el vertimiento de agua residual de un hotel turístico, también se puede convertir en algún momento en un vertimiento de agua residual de origen doméstico, ¿no? Ellos dicen, ¿dónde entramos nosotros?, ¿no? Y les comento igual porque son temas que quizás hasta el momento están en discusión y no se terminan de resolver, ¿no? Son cosas para ir reflexionando. Sé que muchos de ustedes también son estudiantes, lo pueden ir pensando y pueden ir diciendo, este tema cómo podría ser, ¿no? Entonces, les comento porque son cosas que están ahí y que no se definen. Hay muchos temas de competencias como esta que les menciono, que están ahí, estamos luchando entre el sector, efectivamente, y en muchos casos las municipalidades, ¿no? Porque en ninguno de las dos entidades a veces se hacen responsables, ¿no? Pero bueno, eso es básicamente su competencia. Y la Autoridad Portuaria Nacional es la autoridad que vigila, supervisa en el caso de puertos, ¿no? Todos, digamos, los impactos que se generan, ambientales negativos que se pueden generar por la actividad portuaria en el área de influencia del puerto. En realidad es un poco limitado, como hablaba alguna vez con DICAPI,
en otros países mencionaban que la autoridad que fiscaliza, por ejemplo, el tema del por donde navegan en todo caso las embarcaciones hasta donde llegan a puerto, es fiscalizado por en este caso por la DICAPI, ¿no? En otros países, pero acá en Perú no, o sea, DICAPI puede fiscalizar todo el tema del río, por así decirlo, ¿no? Pero llegaron a puerto, ya es la autoridad portuaria, ya no es DICAPI, ¿no? Eso es un poco extraño, pero así están nuestras competencias un poco divididas. Por eso les decía que esta autoridad solamente es en el puerto, las actividades que se desarrollan en el puerto. Si de repente desembarcaron y quizás es un concentrado mineral que no tuvieron el cuidado necesario y todo eso, también entra la autoridad portuaria, obviamente la actividad que genera el impacto, pero también la autoridad portuaria. La particularidad de la autoridad portuaria es que es una EFA, pero solo supervisa. Por ejemplo, de acá un poco que les ponía el ejemplo de aquellas EFAs que no ejercen potestad sancionadora porque solo tienen una función, ¿no? Les decía, por ejemplo, esta EFA solo supervisa y su supervisión lo pasa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es quien ejerce la potestad sancionadora propiamente. O sea, ellos inician el PAS y pueden imponer la multa que corresponda frente a un incumplimiento. Pero, como les digo, la autoridad portuaria no ejerce esa potestad sancionadora, solo supervisa, nada más estos cumplimientos en puerto. OSINFOR es una EFA que fiscaliza, está dentro del ámbito forestal, ¿no? Pero a diferencia de SERFOR, OSINFOR fiscaliza todo aquello que tiene tal cual, así, título habilitante. ¿Y qué es un título habilitante? Les pongo como ejemplo una concesión, un permiso o una autorización para aprovechar ¿qué? Flora y fauna silvestre, ¿no? Entonces, OSINFOR es quien fiscaliza solo eso, solo eso. Todo lo que está fuera de ese ámbito lo fiscalizan las administraciones técnicas o los gobiernos regionales. ¿Ya? Pero OSINFOR, que les quede claro, solo fiscaliza títulos habilitantes, nada más. Y los incumplimientos que puedan generar los concesionarios, ¿no? Eso es lo que ellos fiscalizan y sancionan, ¿no? Por eso ellos no fiscalizan a una persona X que no tiene concesión y que se fue, no sé, pues a Pucallpa y se puso a talar árboles. Entonces ellos no sancionan a esa persona. A esa persona, si es en Pucallpa y no tiene autorización para talar árboles, lo sancionará el gobierno regional de Pucallpa, porque en Pucallpa sí se han transferido competencias en materia forestal. Por ende, ahí sí sería el gobierno regional y no OSINFOR. Bueno, ahí es un poco, les queríamos resumir este tema de materia forestal porque es lo más confuso que hemos encontrado en temas de competencias porque está muy disperso, ¿no? Está dividido entre OSINFOR, las ATFs de SERFOR, los gobiernos regionales, SERFOR sede central y también le hemos puesto a CERNAM ahí porque, como entenderán, CERNAM también tiene que ver con la flora y la fauna silvestre, pero obviamente dentro de su ámbito, ¿no? Pero hemos querido graficar de esta manera a las EFAs involucradas en materia forestal y de fauna silvestre. Y ahí está bien claro lo que les decía, OSINFOR fiscaliza los títulos habilitantes. Las ATFs de SERFOR, miren, justo hay 12 ATFs y hay como 9, si no me equivoco, gobiernos regionales con competencias transferidas, ¿no? Entonces, ¿eso qué fiscalizan? Tala y caza sin autorización o permiso, incluidos las zonas de amortiguamiento de la ANP. Ahora, SERFOR en su sede central, ahora con su nueva ley y su reglamento, ellos le llaman, nosotros fiscalizamos los actos administrativos que no constituyen títulos habilitantes. Es otra clasificación. Entonces, por eso lo hemos puesto ahí. Actos administrativos que no constituyen, ellos fiscalizan eso. Dentro de esos actos administrativos que no constituyen título habilitante están, como les decía, la autorización de desbosque, de cambio de uso. Ahí están. Entonces, por eso ellos fiscalizan ese tema. Y CERNAM fiscaliza dentro de su ONP, sobre todo en lo que hemos visto que ellos hacen es la fiscalización de sus contratos de aprovechamiento de recursos naturales, ¿no? Digamos que es como CERNAM también ahí hace función de OSINFOR dentro de su ANP, ¿no? O sea, ven más o menos la comparación. OSINFOR es fuera de ANP,
lo que Cernam hace dentro de su misma ANP, ¿no? Porque Cernam dentro de la ANP tiene contratos de aprovechamiento de recursos y eso lo fiscaliza ellos mismos, ¿no? O sea, ven si efectivamente se han aprovechado, sobre todo en tema de fauna tienen, ¿no? Ellos para el aprovechamiento de fauna, mariposas, estas tortuguitas, entonces eso de ese tipo de contratos tienen ellos, ¿no? Bueno, un poco pasando a las competencias regionales, les adelanto desde ya en realidad que el tema de competencias de EFA locales, que va a venir más adelante, va a ser materia de exposición por otro compañero el mes que viene, porque va a hablar del tema de residuos, la Ley General de Residuos, que es un tema también bastante amplio, en la cual se les ha atribuido competencias a las EFAs locales también. Por ende no me voy a extender mucho ahí porque va a ser materia de otra exposición, pero igual lo ponía porque, como hablábamos desde un inicio, las EFAs locales forman parte del CINEFA, ¿no? Por ende también tenía que ver un poco con la materia de esta exposición. Y bueno, ahí están las EFAs de ámbito regional. En este caso, como les decía, podemos hablar de transferencia en algunos casos y en algunos casos no, ¿no? Acá, por ejemplo, ahí se ha graficado los 9 gobiernos regionales a los cuales se les ha transferido competencia en materia forestal, ¿no? Que les mencionaba, ahí está el Gore, Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Loreto, Huánuco, La Libertad, Amazonas, Ayacucho y Tumbes, ¿no? Entonces ahí, pero como dijimos, claro, son competencias del tema de agricultura, pero del sector forestal, no del tema como hablábamos de las funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, no, solo en el tema forestal. Y también así hay transferencia en el tema de pesca, en el tema de salud, en el tema de minería, en el tema de turismo, que están obviamente precisadas en sus respectivas resoluciones ministeriales, ¿no? Ahí se ha hecho un dibujo que viene ya de la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, pasa por los planes anuales de transferencia de funciones hacia las resoluciones ministeriales específicas, ¿no? En este caso ha habido transferencia justo de los ministerios ahí que se están indicando, ¿no? Bueno, en materia de salud, lo que mucho hacen las direcciones regionales de salud es fiscalizar los servicios de salud públicos y privados, ¿no? Eso es, podemos decir, las clínicas o los hospitales en los cuales prestan servicios de salud. La disposición de sus residuos, sobre todo, es lo más delicado, ¿no? Y los residuos que se generan ahí por lo general, siempre son residuos peligrosos, ¿no? Y la función de fiscalizar eso las tienen, en este caso, las DIRESAs, ¿no? Eso está en competencia de ellos, básicamente, ¿no? En materia agraria, bueno, ya hablamos básicamente de las competencias transferidas en materia de fiscalización. Aparte, bueno, ahí se ha mencionado un poco cuáles son esas competencias que se les ha transferido para otorgar derechos, ¿no? Para estos, justo que hablábamos de títulos habilitantes, es en provincia también que se otorgan estos títulos habilitantes. Entonces, en materia agraria, también aparte de la fiscalización en lo que se refiere a estos casos puntuales, como poníamos, por ejemplo, de una persona que caza o que tala un árbol sin autorización, es sancionado por el gobierno regional en el caso, por ejemplo, sea por ejemplo Pucallpa, sea Iquitos o sea Puerto Maldonado, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es el gobierno regional. Entonces, para ese caso particular, esas son las competencias de fiscalización transferida. En materia de pesca, hay a lo que es los pequeños productores, ¿no? Lo que es, no es porque la grande y la mediana, lo que se refiere a la actividad grande, por así denominarla, es la fiscalizada, pues ahora, sobre todo la industrial, por OEFA, ¿no? Entonces, en el gobierno regional igual queda la actividad que se realiza a menor escala, ¿no? Igual en los gobiernos regionales son los encargados de realizar esa fiscalización. En materia de minería también igual, ¿no? El pequeño productor minero, entonces
ellos son los encargados igual de realizar una fiscalización, porque lo que se refiere a la gran minería y la mediana minería lo fiscaliza también OEFA, ¿no? Siempre igual, digamos que se ha estratificado, ¿no? Se ha tratado de estratificar las actividades para que en estos sectores queden las actividades como que un poco más pequeñas, por así denominarlo, ¿no? Entonces, eso es en materia de minería también hay esa. Y en turismo, que es un poco lo que ya les indicamos, ¿no? Ahí sí hay más, en provincia hay más un seguimiento, porque ahí sí se ven, hay hoteles, por ejemplo, que son turísticos, que están pues como que en medio del bosque, ¿no? No tienen nada que ver con el tema urbano, como les digo, y ahí sí obviamente no hay una discusión de que si eso puede ser municipal o no, porque obviamente ahí sí están hablando de una actividad turística en sentido estricto, ¿no? Entonces, eso más o menos es un poco en líneas generales lo que hacen los gobiernos regionales en este caso en materia de fiscalización ambiental, ¿no? Y esto justo es lo que les hablaba yo al iniciar la exposición de la intención del sistema, ¿no? El sistema lo que busca es que haya esta intervención integral, ¿no? Por eso ahí vemos un dibujo de cómo se pueden articular diversas entidades en diversos espacios, ¿no? Desde el mar hasta efectivamente el río, ¿no? Ahí podemos ver que no solamente hay una EFE involucrada, sino que encontramos a varias, ¿no? Y la idea es efectivamente buscar que esta intervención sea integral, como les digo, que no se superpongan las competencias y que obviamente se traten de ahorrar un poco de esfuerzos, ¿no? Esa es la idea de que exista un sistema, ¿no? Que obviamente todavía no esté operando de la manera como debería ser, pero finalmente ese es el objetivo a lo que se apunta, ¿no? Y bueno, finalmente, en las competencias de EFA local en materia ambiental, bueno, que les decía que les va a hacer nada más una introducción al tema. En realidad, acá las municipalidades tienen sus competencias en esta materia en la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Y ahí es bastante amplio en realidad cómo la norma le ha establecido competencia, ¿no? Porque se habla de la fiscalización prácticamente de todo aquel componente que afecta al ambiente en el ámbito municipal, es competencia de la municipalidad, ¿no? Entonces ahí justo se ha entrado acá al menos se han puesto como excepción aquellos proyectos, se dice, por ejemplo, si aquellos proyectos que están contenidos en este listado del CIA, por ejemplo, tenemos una empresa, ¿no? Siempre venían casos de municipalidades que frente a la inacción de Produce, porque en realidad, valgan verdades, Produce no tenía tipificación de infracciones, no ejercía potestad sancionadora, solo como que recomendaba, ¿no? O sea, recomendaba un mejor comportamiento al administrado. Antes de eso, entonces las municipalidades empezaron a imponer, a imponer sanciones a fábricas, ¿no? Ahí tenemos el caso de Molitalia, en provincia, en Trujillo también, en el caso de Cartavio, si mal no recuerdo también, la municipalidad también, y la pregunta era, ¿eso era legal o no? ¿No? Entonces, ahí justo se veía que en realidad la municipalidad responde como la entidad más cercana, más próxima al evento que está generando impacto, pero no es que propiamente sea la entidad competente, ¿no? Estos casos hemos tenido en el tema de industria, sobre todo hemos visto en los cuales las municipalidades han actuado, ¿no? Porque como les digo, en la ley orgánica es bastante genérica, ¿no? Respecto a las competencias de las municipalidades, como les digo, habla de tema de ruidos, de gases, emisión de humos, dice que todo que puede afectar el ambiente en el ámbito de su competencia. Incluso habla de vertimientos también, ¿no? Y acá sí en realidad nosotros cuando hacemos las supervisiones a las municipalidades respecto de estos aspectos tratamos de limitar
obviamente a cosas en las cuales, por ejemplo, ya no va a entrar algún sector, como podría ser, por ejemplo, el tema de las discotecas, ¿no? Porque crean o no, hay temas, por ejemplo, como de comercio interno, que podría ser el tema de los, como estos malls, o el tema de las panaderías mismas. Eso es un tema que, por ejemplo, recientemente ha sido transferido a OEFA en el marco de la última transferencia que ha habido de Produce a OEFA, ¿no? O sea, imagínense hasta dónde va a tener que llegar la competencia de fiscalización de OEFA respecto de estos temas de industria, ¿no? Que involucran cosas tan del día a día, como les digo, que podría ser hasta una misma panadería, porque en la competencia transferida habla de actividad manufacturera de elaboración de productos de molinería, dice, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Es una panadería, ¿no? Entonces, ahí está, como para que vean en realidad, y van a decir, ya no, pero la panadería está cerca de la municipalidad, pues de mi casa, ¿no? Pero claro, la pregunta es, ¿ahí entraría la municipalidad o entra OEFA? Yo creo que primero tiene que entrar el sector. Respecto de aquello donde ya obviamente el sector no tiene alcance ya legal, ahí me parece, como este caso, por ejemplo, el que les digo de las discotecas, que obviamente no está en ningún sector, y es un tema de una actividad que está generando impactos en el ámbito municipal. Ahí obviamente más que claro que la municipalidad tiene que entrar y regular, ¿no? Pero por eso les digo, con cuidado, y justo en ese tema, como les digo, de ahora las competencias transferidas en lo que se refiere a industrias, es un tema bastante amplio, que involucra, como les digo, hasta este tema de los malls, como les estoy mencionando, o cosas tan chiquitas como podría ser también una panadería, ¿no? Entonces, ahí un poco para presentarles así de manera un poco resumida, espero haber sido un poco gráfica, y bueno, ahí eran justo lo que les mencionaba. Esos son los dos artículos que hacen mención al tema de competencias de fiscalización ambiental de las municipalidades, ¿no? Y como ustedes ven, mire, en el 1.1 dice regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales, ¿ah? Acá dice vertimientos industriales. Entonces ahí justo en alguna discusión que se tuvo se mencionó que no hay propiamente una transferencia de funciones en este caso el sector industria a los gobiernos locales. Por eso les mencionaba, si hablamos de una industria, por ejemplo en este caso que decíamos, el ejemplo de la panadería, vertimiento de sus efluentes, ¿no? Acá ya estábamos diciendo, es competencia y fiscalización de OEFA, pero en la Ley Orgánica de Municipalidades se habla también de vertimientos industriales, ¿no? Pero como les digo, yo creo, de manera personal, que obviamente primero es la competencia del ente del sector, ¿no? Tendría que entrar la entidad sectorial, o sea, llamemos agricultura, llamemos en este caso OEFA en las competencias que tiene transferidas, o las demás entidades de fiscalización que hemos visto. Más allá de eso, obviamente el alcance, a mi manera de pensar, es que debería ser de ámbito municipal. Es un tema no resuelto y que obviamente se sigue trabajando para poder definirlo, ¿no? Es bastante complicado. Y ahí, como ustedes ven, es regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. Pues, en realidad el encargo acá de la ley orgánica es bien genérico, ¿no? Es bien genérico. Y obviamente tampoco las municipalidades, en las supervisiones que hemos tenido, salvo las de acá de Lima, obviamente las que están cerca, las de Lima Metropolitana, son las que tienen capacidad no solo personal, sino también de equipos técnicos para poder hacer tipo de mediciones, por ejemplo el tema de ruidos, eso básicamente, ¿no? El tema de sonómetro o cómo manejar el sonómetro, porque hay algunas que tienen el sonómetro pero no saben utilizarlo. Y en realidad acá, salvo en Lima, como digo, metropolitana, pues son las excepciones, porque en provincia, pues, o sea, no,
muchas veces no tienen ni idea siquiera de que efectivamente tienen que usar un sonómetro y tienen que aplicar la normativa en todo caso para poder sancionar en estos casos, ¿no? Por eso les decía en realidad que el tema de municipalidades también hay un trabajo que se está haciendo para poder que ellos puedan tipificar sus infracciones de manera adecuada, ¿no? Porque como antes en materia de fiscalización ambiental, como les digo, no había como que no estaba como todo definido tan claro, ellos entraban quizás a ver temas como por ejemplo hasta de minería, ¿no? Hemos encontrado en planefas de municipalidades que obviamente dicen, no, mi problema en la localidad es la minería ilegal, ¿no? Entonces yo también municipalidad voy a programar, fiscalizar. Entonces, o municipalidades, por ejemplo, que tienen tipificado infracciones, por ejemplo, hasta por tema de tala de árboles, claro, en ámbito urbano son ellos, ¿no? Pero hay casos en los cuales incluso como que especificaban de zonas donde obviamente ya no hay árboles que son sembrados, por así decirlo, sino son árboles que pertenecen ya a un bosque, que eso es flora silvestre, que ya es competencia de otra entidad, ¿no? Entonces, en realidad eso hay bastantes cositas ahí. El tema municipal con los sectores es un tema bastante rico por seguir aprendiendo y nosotros como OEFA hemos tratado de capacitar siempre, porque como les decía, como ente rector no solo estamos para dar normas, sino también para capacitar, para apoyar también en la elaboración de los instrumentos legales que ellos necesiten. Ellos también igual se apoyan en nosotros para poder aprobarlos, ¿no? Y bueno, antes de culminar ya en esta parte que no quería dejar de mencionar, creo que se me había obviado, que en este ámbito de seguimiento que hace OEFA, si obviamente se detecta incumplimientos de índole, es un tema de responsabilidad funcional, ¿no? No es que nosotros vayamos a sancionar a la entidad de fiscalización ambiental. Obviamente alguna vez sé que OEFA pidió esa facultad, pero se le señaló que la única autoridad que está facultada para sancionar a otra entidad en lo que es responsabilidad funcional es la Contraloría General de la República. Entonces, nosotros lo que hacemos es obviamente informar a la Contraloría General de la República respecto al incumplimiento de los funcionarios cuando hay un tema de responsabilidad grave, ¿no? Porque imagínense ustedes si por todo demora en la atención de una denuncia, tengamos que informar a la Contraloría, pues la Contraloría tendría todas sus oficinas llenas de documentos de OEFA, ¿no? Y lo que se hace también es formular denuncias, ¿no? Ya se han formulado denuncias de índole penal contra varias municipalidades, justo por el tema de botaderos, básicamente, y también para eso está también el procurador de OEFA, que es quien apoya también el seguimiento de esos casos, ¿no? Cuando se tiene que hacer efectivamente una denuncia frente a un incumplimiento grave que realiza alguna institución y obviamente que no atiende una denuncia, ¿no? En particular. Y bueno, eso era básicamente, en resumidas cuentas, mi presentación y ahora sí les pediría que hagan las consultas que estimen necesarias. Muchas gracias. El Perú primero.